Doncs ja comencem aquesta secció tan maravillosa de finanzas sin letra pequeña amb Elena Roldán, que ya la tenemos aquí. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien. Un poco pasada por agua, ¿eh? Así con los pelos hechos un desastre estos días. Estos días es verdad, pero hoy empieza la primavera. ¿Ah, sí? Sí. O sea, mañana es la típica del día 21, pero hoy, meteorológicamente, como nos ha dicho Vicente, empieza hoy con la sangre altera. Bueno, venga, pues... Hoy vamos a hacer la diferencia entre ahorrar e invertir. Sí, hoy vamos a desmitificar ¿qué es mejor, ahorrar o invertir? Exacto. ¿No? Si yo te hago esa pregunta a ti, Elena, si te digo, ¿qué es mejor? ¿Qué crees que es mejor, ahorrar o invertir? Claro. Así, lo primero que te salga. Depende de la prisa que tengas, a lo mejor. No sé si tiene algo que ver. No, pero ¿qué es mejor? ¿Una cosa o la otra? No te dejo. ¿Ahorrar o invertir? Pero así, lo primero que te Hombre, salga. si es seguro que vas a tener beneficios, invertir. Pero claro, eso nadie te lo puede asegurar. Pues mira, normalmente la gente, la respuesta es automática, ¿eh? Yo siempre lo pregunto a mis clientes, ¿no? Entonces hay gente que te dice, no, ahorrar porque es más seguro, protejo mis tal. Nadie me lo toca. Claro, y otros que te dicen, no, invertir porque hay que hacer crecer el patrimonio, porque tal, ¿no? Claro. Entonces hoy vamos a ver que en realidad no es mejor ni una cosa ni la otra, vale, ¿no? Que lo mejor es hacer las dos, cada una en el momento que toca y de la manera que toca. Depende de la situación en la que estés. Sí, bueno, ya verás cómo tiene su tema, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer hoy es explicarte dos historias de dos clientes míos, o sea, dos historias reales. Vamos a cambiar los nombres, evidentemente, y tal. Claro. Pero para que veas cuáles son las consecuencias de hacer o una cosa o la otra. Ah, genial. ¿Vale? Entonces... primer cliente. Para el que esté pensando, ¿no? O sea, que se queden, ¿no? A ver todo lo que vamos a explicar hoy, porque es la manera de evitar errores financieros que son los más habituales. Estos dos son los dos errores más habituales que yo me encuentro siempre con mis clientes, ¿no? Genial. Entonces, historia 1. Venga, vamos a por el primer cliente que te vino. Este es Pablo, ¿vale? Le hemos puesto Pablo. Cuando vino tenía 42 años, llevaba pues un montón de años, 10 años, ahorrando cada mes sistemáticamente el 20% de su sueldo. Lo ahorraba cada mes en una cuenta bancaria, porque él consideraba que ahí pues eso estaba seguro, fondo de garantías, todas las historias, ¿no? Lo que no estaba teniendo en cuenta a Pablo es lo que estaba pasando en realidad con su dinero durante todo ese tiempo, ¿no? Yo había traído una gráfica que... espero que pongan en la pantalla para explicarte, ¿no? Pues lo que estaba pasando o lo que pasó durante esos 10 años que estuvo ahorrando. Bueno, no sale la gráfica, que es una gráfica de bloques que está en 3 colores. Ahí está. Fíjate, tenía un ahorro muy considerable, ¿eh? O sea, fíjate lo que pasa... son lo que tenía ahorrado. Sí, pero fíjate lo que pasa en función de... Durante esos 10 años, en función del IPC que haya cada año, fíjate en realidad el valor que tiene su dinero. O sea, el valor a 5 años. O sea, esos 100.000 euros, ¿vale? Es el punto de partida. En 5 años, en función de cómo sea el IPC, ya ha bajado al color amarillo. Pero es que en 20 años, fíjate la pérdida de valor que tiene el mismo ahorro. Esto es lo que pasa cuando dejamos el dinero en una cuenta y no hacemos nada más y esa cuenta no está remunerada. Y esto es lo que le estaba pasando a Pablo y lo que le llevaba pasando durante 10 años, ¿no? Cuando él lo vio, si ahora ponemos un ejemplo con una gráfica para ver 10.000 euros, ¿qué pasa? ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre ahorrar 100.000 euros a 100 euros al mes durante 10 años o invertir 100 euros al mes durante 10 años? Estoy liando con el 100 y el 10, no pasa nada. Es horrible. La inflación afecta igual a la inversión que al ahorro. Pero la inversión, aquí he estimado una inversión al 7% anual, ¿no? Es la gráfica de arriba, la de color rojo. La del cuadrito. Claro, la diferencia está en que si yo invierto y tengo una rentabilidad, aunque la inflación me afecta menos. La diferencia es la distancia que hay entre una gráfica y la otra. Ese es mi coste de oportunidad. Eso es lo que yo estoy perdiendo de ganar, o sea, lo que estoy dejando de ganar si yo dejo mi ahorro en una cuenta. Claro, no te dan nada. No me dan nada. La inflación me va a afectar igual, porque la inflación nos afecta a todos igual, ¿no? Pero la diferencia, fíjate, ¿no? Y además, cuanto más tiempo pasa, más diferencia hay. Más grande se hace esa diferencia. Entonces, esto es lo que pasa cuando decidimos solamente ahorrar. Claro.
porque nos da miedo. Se ve clarísimo. Invertir, ¿no? Es decir, claro, no es lo mismo lo que podía comprar Pablo al principio con su dinero, ¿no? Que a lo mejor podía comprar 10 cosas, a que al final ya en vez de 10 pues puede comprar 7, ¿no? Claro. Va perdiendo valor, el mismo dinero va perdiendo valor. Claro. Y ahora te cuento la historia totalmente contraria. El número 2. Que es la historia de Laura. ¿Vale? Y esto también es real. ¿Qué pasó con Laura? Laura es una clienta que llegaba toda histérica porque su dinero, bueno, ya su obsesión era la inflación, que su dinero no perdiera valor, tenía que invertir, tenía que invertir. Entonces, ¿qué hizo Laura? Laura invirtió todo el ahorro que tenía en un producto de inversión, ¿vale? Compró acciones. Las compró en el momento que le pareció que las tenía que comprar, o sea, tampoco es que hiciera un estudio profundo, simplemente su obsesión era, si lo dejo en la cuenta, esto pierde valor, no puede ser, todo mi esfuerzo, yo tengo que invertir. Bien, compra acciones y ¿qué pasa? Pues que llega el día en el que tiene un imprevisto. Y tiene todo el dinero invertido, entonces no pasa nada, cojo el dinero de mis acciones, tengo que vender, se le estropeó el coche, esto es real. Esa reparación le costaba 2.500 euros. Entonces dice, nada, cojo y vendo 2.500 euros de mis acciones. Perfecto. Pero claro, el coche había que ir a buscarlo al taller y había que pagar día X a la hora H, ¿vale? Tuvo que sacar los 2.500, habían bajado las acciones y hacía poco que las había comprado, por lo tanto ella había consolidado esa pérdida. No tuvo más remedio que sacar los 2.500 euros y perder ese dinero, ¿no? ¿Qué pasa cuando se produce esa situación y no tenemos un fondo de emergencia, no tenemos un ahorro que dejamos ese sí en la cuenta corriente, ¿no? Ahora verás, en la gráfica, he traído una gráfica para intentar dibujarlo, ¿no? La primera línea recta sería el fondo de emergencia, sería ese ahorro, ¿vale? El caso verde es alguien que invierte una vez tiene constituido su fondo de emergencia y la línea de abajo es lo que le pasó a Laura, que de repente todo tu patrimonio baja. En ese importe y tú tienes que luego para recuperar eso necesitas mucho más tiempo, porque fíjate que la línea aquí de los 10.000 sería como la línea de partida, ¿no? Fíjate que el de arriba, pues es de ahí para arriba, porque esos 10.000 ya los tiene. Claro. A Laura, ¿qué le pasó? Pues que tuvo que perder esos 2.500 y luego tuvo que esperar a recuperar los 2.500 y empezar de cero a volver a construir, ¿vale? Por lo tanto, tampoco se puede invertir todo para no perder el valor por la inflación y tal. Es decir, hay que tener un colchón, un ahorro que te permita hacer frente a cualquier eventualidad para no perjudicar ni siquiera tus inversiones. Claro. Porque esto que tuvo que hacer Laura perjudicó su inversión. Ella tenía un plan y lo perdió. Es decir, si una persona, por ejemplo, tiene 10.000 euros, ¿es mejor que invierta 6 y se guarde 4? Bueno, es que hay que calcular. ¿Sería esto la traducción? El fondo de emergencia tendría que ser entre 3 y 6 meses de sus gastos. Entonces, no es tanto si es un 60 o un 40, sino es ¿cuál es tu fondo de emergencia? ¿Tú qué necesitas? Pues entre 3 y 6 meses, como regla general en la mayoría de los casos. Acuérdate que el otro día hablábamos, depende de tu situación tal. Pero la mayoría de los casos, entre 3 y 6 meses, ese es de ahorro. Ese no hay que invertirlo, ese hay que tenerlo en una cuenta, como mucho una cuenta remunerada, que también las hay. Claro. Y a partir de ahí sí que ya pues inviertes. Ese es un poco cómo es el sistema, ¿no? Entonces, una vez tienes tu seguridad financiera, una vez tienes tu fondo de emergencia, entonces sí, claro, evidentemente, porque ya hemos visto antes cómo afecta realmente, si no haces nada, la inflación a tu dinero. Entonces, realmente sí que después hay que invertir, ¿no? Entonces, bueno, si dices, bueno, ¿por dónde pueden empezar los clientes? ¿Qué puedes empezar a hacer? ¿Cuál es el sistema, no? Pues bueno, aquí está un poquito lo que el programita este que tengo, ¿no? De los 5 pasos, que bueno, es una manera... Lo que te iba a comentar, ¿no? Si una persona dice, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo a hacer esto que me estabas explicando, ¿no? Entonces, tú tienes un método de 5 pasos, ¿no? Sí. ¿Con 5 acciones? Sí, es gratuito, es un recurso gratuito que está en la web, que no tiene ningún coste. Y es, pues, 5 vídeos muy cortitos para empezar a
a organizar todo esto, ¿no? Sí, exacto. A organizar un poquito desde el principio, ¿no? Pues eso, seguir unos pasos básicos para tener el punto de partida bien sólido y a partir de ahí, ¿no? Pero pues ¿qué aprenderé? Yo, o sea, por ejemplo, si yo quiero hacer este curso de los 5 pasos, ¿no? Pues en cada vídeo... Aprenderé todos estos puntos. Sí, exacto. Cada vídeo es un tema, es decir, el primer vídeo... Sí. El primer tema sería evaluar tu situación financiera actual. Ahí te explico cómo lo tienes que hacer en ese vídeo. El segundo sería establecer metas claras y realistas, que esto lo comentamos, me parece, en Bueno, esto es establecer los objetivos, ¿no? Y cómo tienes que hacerlos, porque no vale de cualquier manera, ¿no? Entonces, aquí te explico, pues eso, qué metas te pones y si son realistas, cómo hay que hacerlas. Correcto. Una vez tenemos estos 2 puntos, es diseñar ya un plan de inversión acorde a tu situación. Correcto. Cada uno tiene una situación diferente, pues es generar ese plan, ¿no? Sí. Después ya sería el proteger tu dinero de la inflación, que esto es muy importante. Exacto. Es de los importantes. Y por último, el 5º paso sería mantenerte enfocado para lograr independencia financiera. Exacto, porque luego hay que mantener esa estrategia en el tiempo, ¿eh? O sea, las inversiones requieren de paciencia también, ¿eh? Tanto sea de una manera como de otra. Con este curso de 5 pasos gratuitos que tú ofreces, ¿podemos tener una estructura financiera sin tener que pasar estrés, nervios? Sí, con este programita lo que puedes tener es tus bases claras, ¿no? Y sólidas y tenerlo muy claro. Entonces, que tengas esa tranquilidad para a partir de ahí empezar a construir, ¿no? Con la parte de inversión. Evidentemente, la parte de inversión, pues cuando ya tienes unos cimientos sólidos, pues es mucho más fácil de sobrellevar, porque sí que pues tiene la parte esta que yo digo de saltar al vacío un poco, de que te tienes que atrever, aunque hay diferentes niveles de riesgo, evidentemente, ya lo iremos hablando en los siguientes programas, pero sí que ya sabiendo que yo tengo como el colchón ya bien mullidito, ¿no? Y entonces, oye, si me caigo un poco, me caigo sobre un colchón blandito. Pero que con esos 5 pasos ya es una base. Sí, es una base suficiente. A familiarizarte, a saber un poquito. ¿Dónde podemos encontrar el poder hacer el curso? Esto en la web. En la página web. Vamos a decir cuál es tu página web. Sí. Que creo que aparece también en pantalla. Sí. Pero la vamos a decir también. www.elenaroldan.es. Imagínate qué fácil. Sí. O sea, elenaroldan.es. Sí. Facilísimo. Y entonces ya encontramos el curso. Sí, en la pestaña Yo voy a entrar, recursos. aunque estoy aprendiendo mucho aquí contigo, voy a entrar para hacer esos 5 pasos. Sí, este es muy cortito, son vídeos muy cortitos, en poco los vas recibiendo cada día uno, o sea, es muy sencillo. Genial. En la parte de recursos, pues ahí lo encontráis, clicáis, os apuntáis ahí y ya lo vais recibiendo. Genial. Pues yo, aparte de hacerlo, ya te haré una llamadita, porque yo soy de las que tengo esa cuenta de ahorro que voy ingresando y no hago nada. No haces nada. Entonces ya hablaremos. Ya hablaremos. De momento, nosotras nos vemos dentro de 15 días. Correcto. Con más herramientas para que tomemos el control de nuestro futuro financiero, que es muy importante. Muy importante. Y más que no sabemos lo que pasará. Y siempre hay que tener lo que tú dices, ¿no? Un colchón, pero saber cómo invertir también, pues eso, nuestros ahorros. Iremos avanzando. Iremos avanzando con finanzas sin letra pequeña, que es muy importante. Muchísimas gracias. Gracias a ti. No te mojes mucho. No, Elena. tampoco. Hasta luego. Gracias, hasta luego.